Buenas tardes, qué gozo, qué alegría poder estar todos los hermanos juntos aquí, mm, porque necesitamos de la preciosa palabra de Dios. Hoy, recordando precisamente que es miércoles, día de enseñanza de la doctrina bíblica, y que esta es muy importante estudiarla para no ser llevado como veleta por cualquier viento de doctrina. Sean todos ustedes bienvenidos aquí a su iglesia, Ministerios de Benecer, Iglesia Edificados en Cristo. Eh, pues vamos a comenzar primeramente poniendo todo este tiempo en manos de Dios. El tiempo apremia y vamos a comenzar orando. Es lo primero, eh, poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Yo te invito a que dejes lo que estés haciendo. Gracias a Dios por estar aquí en tu casa, ahí en tu casa, y Dios está con su presencia en todo lugar al mismo tiempo, pero hoy vamos a dejar lo que estemos haciendo y dedicarle este tiempo también con todo nuestro ser al Señor para escuchar su palabra. Él es digno de ser escuchado, de ser alabado, de ser adorado y de que le sirvamos. Así es que vamos a comenzar en esta tarde. Padre bueno, qué deleite, Señor, es poder entrar en tu presencia. Y te damos las gracias, Padre Santo, porque por tu palabra. Amamos tu palabra, Señor. Amamos tu palabra y es un milagro que tu palabra esté en nuestras manos el día de hoy, Señor. Gracias por tu palabra. Bendita, Señor, gloriosa y eterna. Y gracias, Padre, que nos permites este tiempo, que tu iglesia, la que hemos sido rescatada por la sangre de Jesucristo, nos podamos reunir a estudiar la palabra de Dios. En esta tarde, Señor, venimos con alegría y también necesitados de tu palabra. Te rogamos en esta tarde, Señor, que venga la unción poderosa de tu Espíritu Santo para que nos revele de tu palabra, la entendamos y así la podamos poner por obra, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Asimismo, te damos las gracias, Padre, también por nuestro amado apóstol Sergio Enrique, pastor general de Ministerios de Benecer, quien ha extendido la cobertura sobre todos nosotros, Señor, la cobertura apostólica. Te damos las gracias, Señor, que ha sido de grande bendición. Te rogamos para que lo sigas ungiendo, revistiendo con tu poder, dándole esas fuerzas, Señor, para que él pueda seguir visitando a tu iglesia, Señor, a las congregaciones que también estamos bajo esa cobertura, y que todos caminemos en la misma visión, en la misma doctrina, Señor, hasta que Jesucristo venga por nosotros. Estamos aguardando la preciosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Señor, te pedimos para que cuando Él regrese, nos halle dando mucho fruto, trabajando en su vid, Señor, y dando fruto, mucho fruto, pues Él va a venir a buscar ese fruto en su amada, y para ser arrebatado, Señor, y poder estar por siempre con Él en el cielo. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre maravilloso, precioso de nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias por tu amor, bondad y misericordia. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Hermanos, qué alegría poderles ver. Si alguno de ustedes también pues quieren poner su cámara, pues me dará gusto saludarles. Y bueno, vamos a comenzar esta clase que el día de hoy es la renovación de la mente 2, porque el miércoles
pasado, que fue 5 de febrero, vimos la renovación de la mente 1. En esta tarde vamos a recapitular y vamos a ir repasando y vamos a ir afianzando este conocimiento. Aprendemos por repetición y es muy importante. La palabra de Dios no se agota, es eterna y nunca vamos a acabar de aprender. Y mientras más estudiemos la palabra, más veamos y estudiemos la palabra, vamos a ir teniendo mayor entendimiento. Esto es porque hemos nacido de nuevo. Ahorita lo vamos a explicar un poco mejor. Miren, si se acercan sus apuntes, traigan la preciosa palabra de Dios y un lápiz, una pluma, plumones de colores y vamos a tomar nota para que cuando también termine la clase ustedes lo puedan estudiar como los bereanos que comprobaban lo que Pablo les estaba enseñando, lo comprobaban. Es tan preciosa y tan abundante la palabra de Dios. Es alimento espiritual para nuestras almas. Recordando que el Señor Jesús dijo, las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Así como comemos el alimento natural, tenemos para nuestro cuerpo, porque somos seres tripartitos, como lo vemos aquí, que somos seres tripartitos, tenemos el cuerpo, el alma y el espíritu. Las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Ellos nos tienen a alimentar el alma y el espíritu. El cuerpo lo comemos con el pan, ¿verdad? El alimento que nos da el Señor, que pedimos que lo bendiga. Así es que hoy vamos a comenzar haciendo un breve repaso. En el repaso me voy a ir más rapidito porque ya es un repaso de lo que vimos la clase pasada. Por lo que también te invito que no faltes, que tengamos este compromiso con Cristo, con el Señor y reunirnos, estar a las 7 para podernos conectar. Entonces, y vamos a comenzar. Es tan importante ir alimentándonos y lo que alimentamos también, pues darlo a las personas que no conocen a Cristo o de los que también están creciendo a Cristo. Eso es muy importante. Vamos a comenzar aquí. La lección que estamos viendo es la lección 7 del nivel básico. Que básico, pues no sé por qué es elevado, de verdad es un alimento, pues carne para ir avanzando, ¿verdad? Y no quedarnos con la pura leche espiritual. Esta es la renovación de la mente 2. Por favor, ponlo y también te pido pues que lleves una carpeta o un cuaderno donde lo estés llevando y vaya en un orden, ¿no? Esta clase vamos a comenzar, si me acompañas, en el libro de Romanos 12:2. Dice, y no os adaptéis a este mundo. Ya lo tienes ahí, la preciosa palabra de Dios, es que yo la dejé por allá. Y voy a leer la versión de la Biblia de las Américas. Y dice, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. En otras versiones, miren, vamos a leer en la Biblia de la Reina Valera, vamos a leer la Biblia de sí, la Reina Valera es 95, como dice en esta Biblia, es Romanos 12:2, que ustedes también tendrán la 60, es muy parecida, la traducción es la Romanos 12:2, y miren, aquí quiero que lo veáis, dice, y no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como vemos aquí, esta es la Reina Valera 95 y en ella, ay, ya se me fue. Y
Esta es toda la clase, ya sé. Aquí como vamos a ponerla. Miren, quiero que vean por qué es también importante que podamos leer otras traducciones, se nos va dando más entendimiento. Miren, en esta es la Reina Valera 95. Aquí le estoy poniendo en la Reina Valera 95. Es buena traducción también. Ay, aquí es la Reina Valera 95. Aquí dice, fíjense, acá dice aceptable y aquí dice agradable. En muchas Biblias así lo tradujeron. Si están viendo la diferencia o me estoy yendo muy rápido, miren, aquí dice la buena voluntad, lo que es bueno, aceptable y perfecto. En esta dice la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y quiero que leamos ahora también la de Biblia de Dios habla hoy, que es bastante accesible este lenguaje en el que la tradujeron. Miren, el apóstol Pablo, que es el que, inspirado por el Espíritu Santo, escribió esta carta a los romanos. Ahí dice él, no viváis conforme a los criterios del tiempo presente, o sea, los del mundo, pues. Por el contrario, dice, cambiad vuestra manera de pensar para que cambie vuestra manera de vivir y lleguéis a conocer la voluntad de Dios. Y lleguéis a conocer la voluntad de Dios. No la conocemos, la tenemos que llegar a conocer para hacerla. Por eso una vez que hemos nacido de nuevo ya no vamos a estar haciendo nuestra voluntad, debemos de morir a nosotros mismos y como el Señor Jesús nos enseñó a hacer la voluntad de Dios. Pero si no leemos la Biblia, nuestra mente no va a ser renovada. La mente va a ser renovada por el poder del Espíritu Santo que viene a morar a nosotros, el Espíritu de Dios, que es Dios, Espíritu Santo, viene a morar a nosotros cuando recibimos a Dios, a Jesucristo en nuestro corazón, viene a morar el Espíritu Santo y ahora Él nos va a ayudar a entender la palabra y que vaya siendo renovado aquí, porque no va a cambiar tu vida ni cambia la mía. Si yo sigo pensando igual, atada a las cosas del mundo, a lo que yo quiero, a lo que yo pienso, y no voy a busca de lo que Dios me dice que es la verdad. Es la palabra de Dios. Miren, entonces aquí dice el apóstol Pablo, y fíjense aquí el letrero que puse, cambia tu mente, cambia tu vida. ¿No quieres cambiar tu vida? Es muy importante, yo sí. Cuando llegué a los pies del Señor traía una tremenda vida desordenada. Lo que yo quería es que Dios me ayudara y me pusiera en orden mi vida. Y así venimos todos. No nos llama Dios por ser buenos, sino para toda buena obra una vez que hemos recibido a Cristo. Y va ordenando nuestro caminar. Va ordenando nuestra vida, va ordenando nuestros pensamientos. Ahorita es lo que vamos a ver en esta clase. Entonces, ¿quieres que cambie tu vida? Tienes que cambiar tu manera de pensar. Pero ¿cómo la voy a cambiar? ¿A lo que yo quiera? ¿A lo que me digan los amigos? ¿En lo que me diga la gente? No. Yo la voy a cambiar conforme a la preciosa palabra de Dios. Como dijo el Señor Jesucristo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es la verdad. Y si queremos diferenciar entre la mentira y la verdad es venir a Cristo. Entonces, miren, aquí dice, otra vez lo voy a volver a leer, por favor, prestemos toda nuestra atención. No viváis conforme a los criterios del tiempo presente. Por el contrario, cambiad vuestra manera de pensar para que así cambie vuestra manera de vivir y lleguéis a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Ahí en la palabra de Dios, en Proverbios 23:7 dice, pues como piensa dentro de sí, o sea, está refiriéndose al hombre, así es él. Entonces, caras vemos, corazones no sabemos. Pero cuando el hombre empieza a hablar, ya sabemos lo que hay adentro de su corazón. En la boca habla de lo que está lleno el corazón. Y si queremos conocer a una persona, no nos dejemos llevar
por la fachada, por cómo es en su exterior, sino oigámosle y vayamos. Por eso dice, si tú quieres conocer a una persona, pues hay que ver cómo piensa. Y tal como piensa, así es esa persona. Ahora, la mente, como hemos estudiado muchas veces, el hombre es un ser tripartito. Lo ponemos con círculos como para manera didáctica y entenderlo un poco mejor. Por favor, no se me distraigan y vean la pantalla. Vean aquí la pantalla. Miren, el hombre es un ser tripartito. Tiene cuerpo, tiene alma y tiene espíritu. Como Adán y Eva pecaron, el espíritu murió, el espíritu humano, pero no quiere decir que no tengamos espíritu humano. Claro, todo ser tripartito tiene espíritu humano, tiene alma y tiene cuerpo. Pero cuando no hemos nacido de nuevo, que es el nuevo nacimiento que nos habla el Señor Jesús ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, él habla del nuevo nacimiento, que el hombre tiene que nacer de nuevo para que su espíritu sea vivificado. Entonces, es por esto que es tan importante. Ahorita vamos a ver esta parte. Cuando nos vienen y nos predican el Evangelio de Jesucristo, nuestro y reconocemos a Jesús como el Mesías, el único Hijo de Dios, y lo recibimos en nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador personal. Él viene, su Espíritu de Cristo viene a morar a nuestro corazón, y cuando viene el Espíritu de Cristo a morar a nuestro corazón, también va a venir el Espíritu Santo a morar aquí a tu corazón, al Espíritu. Y ahora es a lo que se le llama el nuevo nacimiento. Entonces, el Espíritu Santo se va a comunicar a nuestro espíritu humano que ahora ya vive, y empezamos a ser nueva criatura, nueva creación, y ahora somos seres espirituales también, o sea, no nada más. Y ahora aquí tenemos el alma. Bueno, hasta ahí les voy a dejar esta explicación. Vamos a seguir ahorita hablando. Aquí en la mente, en la mente, en la mente encontramos las emociones, los sentimientos, la voluntad, en la mente. Y el cuerpo, pues es esto que tú ves, que tú dices, ay, qué guapo me hiciste, Señor. Entonces, hay que apreciar el cuerpo que el Señor también nos ha dado y que nadie tenga mayor concepto de sí mismo, como dice la Biblia, que el que debemos de tener. O sea, entonces, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, la mente es definida como la facultad intelectual del alma. Y como tal es una parte más importante de nuestro ser, debido a que allí es donde discernimos por el espíritu. Ahora que hemos nacido de nuevo, ya tenemos un espíritu nuevo. O sea, el Espíritu Santo infunde vida en nuestro espíritu y tenemos un espíritu vivificado. Y ahí es donde vamos a discernir, porque el Espíritu Santo nos va a hablar a nuestro espíritu humano y vamos a discernir las voces que escuchamos. Ahí vamos a escuchar la voz de Dios y la vamos a discernir. Ahí vamos a oír nuestra voz y vamos a oír la voz también del enemigo, porque el enemigo anda como león rugiente mirando a quién devorar. Y dependerá de nuestro discernimiento. Por eso es tan importante el discernimiento espiritual. Entonces dependerá del dicho discernimiento las decisiones que tomemos con respecto a cualquier asunto. Cualquier asunto. Todo el día estamos decidiendo. Y entonces tenemos que oír la voz del Espíritu y decirle, Señor, esto está bien, esto está mal. Y cuando tomamos buenas las decisiones, pues una de las maneras que nos hace entender el Espíritu Santo es a través de la paz que nos da. Y también a través de la palabra, por supuesto. La palabra más, como dicen, la palabra de Dios es la palabra más segura, a la cual haremos bien en hacer caso. Así dice el apóstol Pedro. Miren, vamos a verla aquí.
la palabra de Dios si alguien ya la tiene, es la palabra más segura, a la cual hará bien que, a ver si ya me la da así. Aquí, la palabra de Dios, vamos a ponerla aquí. No la escribí así, más segura. A ver si aquí me la da. Es segunda de Pedro, sí. Miren, segunda de Pedro 1, 19 al 21. Nos vamos ahí a segunda de Pedro 1, y por favor toma nota, segunda de Pedro 1:19. ¿Y por qué es tan importante conocer las Sagradas Escrituras? Leerlas. Es cuando de verdad, y amar a la palabra, como lo vimos el domingo, qué tan importante es creer, amar y practicar la palabra, ¿verdad? Entonces, en primera de Pedro 1:19, como vemos, vamos a la Biblia de las Américas. Fíjense lo que dice la Biblia de las Américas. Aquí lo vamos a poner. Dice la Biblia de las Américas, primera de Pedro. Tenemos la palabra profética más segura en primera de Pedro 1:19, pero no la veo. Tenemos, bueno, se las voy a leer lo que dice. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual, que le estoy buscando, aquí la voy a leer. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbre en un lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué tan importante es esto? Es la de primera de Pedro 1:19. Entonces, por eso es tan importante discernir para poder tomar buenas decisiones. Y vamos a continuar porque ahorita es un resumen. No me quiero entretener mucho en esto. Y como esto pasa, y es por esto que en cualquier asunto vamos a poderlo discernir por medio del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y por esto mismo, lo vimos la clase pasada, el Señor menciona que debemos amar con toda nuestra mente al Señor. Es el primer mandamiento, es el más importante y primer mandamiento. Este es: amarás. Fíjense, en Mateo 22:37 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Estamos viendo la renovación de la mente y por eso es tan importante poner al Señor en primer lugar y de ahí partir hacia lo demás. Y entonces, primero amamos a Dios sobre todas las cosas, más que a nada, sobre todo. Y ya después amaremos al prójimo como a nosotros mismos. Y tampoco amarnos a nosotros más. ¿Es a quién? Amar a Dios, poner en primer lugar a Dios, más que a tus padres, más que a tu esposo, más que a tus hijos. Tú tienes que amar a Dios. Entonces, esto es bien importante y que también se los enseñemos a nuestros hijos y a las personas que también les compartamos, porque es muy importante amar a Dios, porque de ahí, dijo el Señor Jesús, este es el primero y mayor mandamiento. Y si estamos en orden con los demás en forma horizontal, o sea, esto es en forma vertical, en forma horizontal va a fluir bien. Después del Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, este no es el tema, pero sí le era importante mencionarlo. Entonces, nuevamente digo, cuando creímos en el Señor Jesucristo, el Espíritu de Cristo vino a nosotros igual que el Espíritu Santo. Y no va a venir el Espíritu Santo a morar en nadie que no haya recibido primeramente a Cristo. En Gálatas 4:6, el apóstol Pablo nos dice, y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo
como ven, esto lo dice la palabra de Dios, a nuestros corazones. Y es por eso que clamamos, Abba Padre. Y ya le podemos decir, papito, papá, Padre bueno, papá, ayúdame, Padre Santo, ayúdame. Aquí lo estamos viendo. En Romanos 8:26, y por favor, esto es bien importante, lo que también les voy a comentar en esta cita, en esta cita que vamos a ver del libro de Romanos 8:26 dice, y de la misma manera también el Espíritu, quiero que lo vean en la palabra de Dios, Espíritu está con E mayúscula, es el Espíritu Santo. Es Dios, Espíritu Santo. Y por favor, también cuando escribamos Dios es con mayúscula. Jesús es con mayúscula. Espíritu Santo es con mayúscula. Por favor, cuando escribamos así, que Dios te bendiga, pongámoslo con mayúsculas, que también las vayamos amando y que en todo esto también se vea que le damos a Dios la prioridad. Entonces, en la palabra de Dios, cuando vean Espíritu Santo, y si se fijan a lo largo de toda la palabra de Dios, cuando se refieren al Señor, lo ponen con mayúscula. Mandan luego unos mensajes ahí en WhatsApp que ponen todo con minúscula. Dios te bendiga, eso quiere decir, bueno, pues por lo menos pongámoslo bien, Dios te bendiga, y Dios con mayúscula. Bueno, ahí en la palabra de Dios está Espíritu Santo nos ayuda. Esto de la palabra, de esta palabra ayuda, es del griego stunantilambanetai, que significa prestar manos juntas al mismo tiempo, ir en ayuda de alguien. Esto es muy importante porque es imposible llevar una vida cristiana si no está el Espíritu Santo guiándonos, estando en nosotros. Es imposible. Por eso entonces debemos de, no sé dónde voy. Aquí es que tengo tantas abiertas. Voy a cerrar esta. Entonces, es tan importante y por eso cuando estamos ministrando también aquí en la plataforma o en la iglesia que nos estamos reuniendo también, que le decimos, seamos llenos del Espíritu Santo, que venga el Espíritu Santo y nos llene. Pedir el don del Espíritu Santo, que nos dé de sus dones. En los dones fluimos y son del Espíritu Santo. Nadie más te los puede dar más que el Espíritu Santo porque son los dones que Él nos da. Y pedir el de lenguas, porque el hablar en lenguas no ha pasado de moda. Muchos burladores hay de eso, de las lenguas, o muchos se avergüenzan. Si ya recibieron el don de lenguas, muchos se avergüenzan del hablar en lenguas. Nadie lo merecíamos, es un regalo. Y es un privilegio que Dios nos dé, que la llenura del Espíritu Santo y oremos en lenguas. No despreciemos este don tan precioso. Miren, vamos a ver un poquito aquí, pero sí, acerca de este don. Dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, es el Espíritu Santo que intercede por nosotros cuando oramos en lenguas. Y eso lo puedes ver en 1 Corintios 14:2, ahí lo puedes ver, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Y hablamos, ahí cuando estamos orando en lenguas, también oramos la voluntad de Dios. Entonces, es por eso tan importante y cuando decimos Espíritu Santo, llénanos, flúyenos, danos de tus dones. Y bueno, en otro momento hablaremos de este tema, que también es súper importante todos, pero ahorita a lo que nos estamos refiriendo es a la mente. Entonces, es importante que venga primero recibir a Cristo, porque no predicamos una religión, sino para poder tener una relación personal con Dios. Nadie puede ir al Padre si no es por el Hijo, por Jesús. Y para que el Espíritu Santo también venga a morar a nosotros, necesitamos al Espíritu Santo, a Dios, y que venga el Espíritu Santo para poder llevar una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios. Miren lo que dice aquí el apóstol Pablo
Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Toc, toc, el Espíritu Santo está morando en ti. Así es que ya no estás huérfano, ya no estás solo. Y eso fue una promesa que el Señor Jesús hizo. Ya no estaréis huérfanos porque yo mandaré al Consolador, la promesa del Padre que estará con ustedes todo el tiempo. Está con nosotros el Espíritu Santo. No hay que tomarlo en cuenta. O sea, Él anda con nosotros y no lo tomamos en cuenta en ningún momento del día, ni en la noche, ni cuando vamos a orar. Es preciosa la vida en el Espíritu Santo. Y esto lo va a ir enseñando el mismo Espíritu Santo. Abramos nuestro corazón, porque esto no es una religión, sino una relación preciosa con Dios. La Biblia textual, miren otra versión, dice, ¿no sabéis que sois santuario de Dios? Porque Dios ya no mora en templos, mora en nosotros que somos el templo del Espíritu Santo. Y dice, y el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Qué tal? ¿Verdad? ¿Qué alegría es esto? Entonces, pues, ¿por qué cuando alguien nos pregunta cómo andan y andan ahí, andamos ahí arrastrando la cobija? No, pues demos testimonio de quien mora en nosotros. Y miren aquí en Romanos 8:9 dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne. Esto es lo que ahorita vamos a ver. Si Dios me lo permite, en un momentito, vamos a empezar a ver esto. Porque ya no estamos en la carne, sino en el espíritu. Y esta otra vez, espíritu con mayúscula. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero ¿qué continúa diciendo Pablo? Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, otra vez, ¿qué tuvo que haber venido a morar primero? El Espíritu de Cristo, luego el Espíritu Santo. Y el tal no es de él. Así. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu Santo. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Bueno, esto también lo vimos la clase pasada. Vamos a ir concluyendo aquí. Fuimos salvos y limpios de muchas contaminaciones que traíamos del mundo. Pongamos atención, traíamos, porque de allí nos sacó el Señor, de las tinieblas, y fuimos trasladados a las como dice, fuimos trasladados de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fuimos salvos y limpios de muchas contaminaciones que traíamos del mundo. Tuvimos una metanoia. Aquí vamos a ver ya la mente de Cristo. Traíamos una metanoia que es un cambio de mente. Traíamos la mente del mundo y tuvimos que tener una metanoia. La palabra metanoia es un cambio de mente. Tenemos que ser transformados en nuestra manera de pensar y que está asociado al arrepentimiento. Cuando nos hemos arrepentido debe de venir un cambio de mente y luego una conversión. Y esto se va a demostrar en un cambio de actitud. Aquí el apóstol Pedro predicó acerca del arrepentimiento y la conversión. Van juntos. Primero el arrepentimiento y va a venir la conversión. Y esto sigue siendo hasta el día de hoy para la iglesia. Entonces, ahí dijo el apóstol Pablo en Hechos 3:19, por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados, ¿qué dice? Sean borrados y a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. ¿Qué tal? De la presencia del Señor. Entonces, como vemos, esto es muy importante. El mensaje de salvación hace un llamado al arrepentimiento y esto no ha cambiado, sigue siendo hasta el día de hoy. Reconociendo el pecado y alejándonos de él. Y entonces vendrá un cambio de actitud. No podemos haber recibido a Cristo y arrepintiéndonos y seguir en lo mismo que estábamos. Debe de haber un cambio de actitud. Es lo que hoy vamos en un momentito, en un minuto más llegamos aquí para empezar con la clase de hoy acerca de este cambio de actitud. Muchas personas
Dice, muchas personas quieren los beneficios de estar identificados con Cristo. Estos y todos quieren estar identificados con Cristo, pero no quieren un compromiso. Y sin apartarse de su pecado. Ah, sí, Cristo y la palabra de Cristo y alabado sea Dios, pero no hay un cambio, no hay una conversión. Tiene que haber una conversión. No fuimos rescatados de la vana manera de vivir de nuestros padres para seguir viviendo en el lodo, en el pecado. Ahora somos pecadores arrepentidos. ¿Qué tal? Ahora vivimos para Cristo. Y aquí, como dice, em, tenemos que apartarnos del pecado. Y las personas sí quieren la bendición de Dios, pero le siguen desobedeciendo. O sea, aquí como dice, muchas personas quieren los beneficios de estar identificados con Cristo sin apartarse de su pecado y sin admitir su propia desobediencia. Desobediencia, eso es pecado. Desobedecer a Dios. Desobediencia. Entonces, sin embargo, el primer paso para recibir perdón, ¿cuál es? Lo hemos visto muchas veces. ¿Alguien me lo puede decir? Ya vimos este tema más extensamente. ¿Qué se necesita para recibir el perdón de Dios? ¿Alguien me lo puede poner? ¿Alguien me lo puede decir? Arrepentirnos. Eso, mi hermana, dilo así bien segura, porque es eso, es lo que estamos viendo. El arrepentimiento. Eso, mi hermana, así es. Entonces, el primer paso para recibir perdón, tenemos que confesar el pecado, como dice ahí en la palabra de primero de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Sí, pero ¿qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Escríbelo ahí, es Primera de Juan, no lo olvidemos, es Primera de Juan, que muchas veces lo estamos viendo constantemente, Primera de Juan 1:9, ahí lo puedes ver. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Esto también, queremos un cambio de mente, tenemos que esforzarnos en leer la palabra y también meditarla y memorizarla. ¿Qué tal? La tenemos que memorizar. ¿Es un esfuerzo? Sí, es un esfuerzo. Y una disciplina y una constancia. En lugar de mucha televisión, ir quitando eso, esa televisión que quita tanto tiempo, y mejor la palabra, la oración, o vamos a continuar aquí. Entonces, aún, entonces, alejarnos de ese pecado. Esto va siendo va siendo una transformación. Tenemos aún la vieja naturaleza. No va a ser de la noche a la mañana, eso sería buenísimo, pero tiene que haber un cambio aquí para que yo pueda ir dejando todo lo que a Dios no le agrada. Debe de haber una transformación. Aún tenemos la vieja naturaleza, la que debemos hacer morir cada día, cada día. Cada día debemos de morir, como decía el Señor Jesús, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz de cada día y sígame. Y eso es morir al yo y que viva Cristo en mí. Ahorita vamos a aclarar un poquito más esto. Dice en Romanos 7, porque por eso entonces nuestra vieja naturaleza tiene que morir cada día. Por eso es que ahora nuestros pensamientos fluctúan, van. Ahí viene el ataque va a ser aquí en la mente. Vienen los pensamientos. Entonces esto fluctúa y aquí como dice, nuestros pensamientos fluctúan entre una mente carnal que sirve al pecado y una mente espiritual que sirve a Dios. Miren, esto está pero precioso porque vamos a entender muchas cosas. El apóstol Pablo escribió en Romanos 7:25. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, por un lado, fíjense, la mente espiritual,
con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por otro, con la carne, a la ley del pecado. Esto vamos a explicarlo un poquito. Permítame un momentito, por favor. Y es un poco difícil de entender, un poco difícil de explicar, pero que el Espíritu Santo nos ayude. Pablo da gracias al Señor Jesucristo, pues acepta gozosamente la ley de Dios. Él sabe que es justa. Sin embargo, en nosotros, en nuestra mente, está una lucha interior. Estamos en la lucha, camino de alcanzar la perfección. Pero en tanto estemos en la carne, tendremos la lucha. ¿Cómo ven? De alcanzar esa perfección, pero en tanto estemos en la carne, estaremos luchando. La renovación de nuestra mente significa, fíjense aquí, es en 1 Corintios 2:16. Miren, tú y yo una vez que hemos nacido de nuevo ya tenemos la mente de Cristo. Miren, la renovación de nuestra mente significa llevarla a su estado original mediante un proceso de limpieza, quitando toda contaminación hasta llegar a tener la mente de Cristo. O sea, aquellos que ya hemos nacido de nuevo, nuestra mente va a estar centrada en Dios ahora, ya no en mi vana manera de pensar, ya no en mi egoísmo, ya no en la carne, sino en Dios. Y vamos a ser capacitados por la palabra de Dios y el Espíritu Santo, palabra de Dios y Espíritu Santo, para conocer los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo. Y lo vamos discerniendo y conforme vamos creciendo en la fe, conforme vamos creciendo y vamos siendo transformados, el mismo Espíritu nos salta ya, eso no es de Dios, eso está mal. Por eso es tan importante la palabra de Dios. Entonces, ahí dice en 1 Corintios 2:16, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Y dice Pablo, el apóstol, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué tal? Así es que vemos ahí en Filipenses 2:5 que el mismo apóstol Pablo dice ahí, del 5 al 11, por favor, luego léanlo en su casa. Ahorita, por causa del tiempo, y apenas estoy en el resumen y me falta un poquito más allá abajo para ir avanzando. Dice, haya pues, en Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir? Miren, esa palabra sentir es froneo, que significa pensar. O sea, debemos de pensar, sentir, tener un mismo sentir de la misma cosa, solícitos, poner la mira, modo de hacer caso, cuidado. Por lo tanto, ya debemos ir dejando las fiestas paganas. Tanto hemos hablado de ellas como la Navidad, el Halloween, el Día de Reyes, el Carnaval, todas esas cosas. Tenemos que ir dejando aquello atrás. Y dice, pensad en, y vamos a leer otra versión, la de Dios habla hoy. Dice, pensad entre vosotros de la misma manera que Cristo Jesús. Tenemos que ir pensando como pensó Jesús. Aquí dice que es sentir, es poner la mira, modo, hacer caso, cuidado. Incluso hay veces que, o sea, uno dice, ¿qué haría Jesús en la situación que yo estoy pasando? Eso nos debemos de preguntar. ¿Cómo pensaría Jesús? ¿Verdad? Ya no es lo que yo digo, pero hay gente que está muy obsesionada con su manera de pensar, que piensa que es lo correcto. Pero ahí es cuando tiene que morir el egoísmo. Vamos a ver algunos ejemplos que que Dios me ayude a mí para ir acabando en esto. Miren, entonces, ¿dónde está la batalla? Aquí lo están viendo en su pantalla. Por favor, alguien contésteme. ¿Dónde está la batalla que estamos peleando? ¿Dónde? En la mente. No, así es, mi hermana, claro, en la mente, está en nuestra mente, la batalla está en la mente. Por esto, el apóstol Pablo nos decía que nos pusiéramos la coraza, la arma,
¿cómo dice en Efesios 6? Se me fue la palabra. En Efesios 6, la armadura de Dios para poder luchar. Y ahí dentro de la armadura de Dios está que debemos de, dice en Efesios 6, 16, dice, en todo, tomando el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos incendiarios del enemigo. Todo esto se va, la armadura, ¿verdad? Todo esto, cuando vienen los dardos incendiarios del enemigo, está el escudo de la fe, porque el enemigo va a lanzar dardos incendiarios. Ay, ¿a poco crees que ya te perdonó Dios? No se te olvide lo que has hecho. Y quiere regresarnos atrás el enemigo, pero ni hablar con él. Cristo ya me perdonó, las cosas viejas pasaron y aquí que ya son todas hechas nuevas. Pecado confesado, pecado perdonado y seguir con Cristo. Entonces, la batalla está en la mente. Me voy a ir apresurando en el resumen porque ya vamos a llegar aquí. Entonces, de igual manera, nuestra mente se convierte en un campo de batalla, en donde a veces nos vienen pensamientos no agradables, incluso escenas que han sido muy desagradables en el día, ver una escena de violencia o algunas cosas. Es importante antes de dormir entregarle todo eso a Cristo y para que limpien también nuestra mente. Entonces, de igual manera, nuestra mente se convierte en un campo de batalla en donde a veces nos vienen pensamientos no agradables, o que también cosas difíciles que vivimos, no agradables, y que debemos desechar con las armas espirituales. Otro tema para predicar, la armadura espiritual. Entonces, ahora, en esta batalla debemos identificar cuáles son los pensamientos que constantemente vienen a nuestra mente. ¿Cuáles son? Muchas veces decimos, no puedo estudiar. No, yo no soy tan inteligente como aquella persona. No, yo no puedo. Soy un fracaso. Muchas veces de niños fuimos marcados por algunas de estas frases que algún padre, algún maestro, algún amigo te llegó a decir en son de burla, bullying. Eres un fracasado, no sirves para nada. Nadie me quiere, me siento mal, estoy fea, estoy vieja. Todo esto nos viene, son dardos incendiarios del enemigo que nos vienen. No, ¿quién me va a querer a mí? Entonces, tenemos que ir cambiando esa manera de pensar. En esta batalla debemos identificar cuáles son los pensamientos que constantemente vienen a nuestra mente. En lugar de estar pensando esto, dice el Señor Jesús, por eso es bueno, como dice, que sea renovada nuestra mente, porque el Señor en su palabra dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Entonces, ¿por qué estar pensando toda esta basura de acá de que no puedo, no me sale bien nada, soy un fracasado? Mira, si estás hecha imagen y semejanza de Dios, somos hechura del Señor. Nada más que nosotros mismos nos rechazamos por los puros estándares que hacen ahí el mundo, ¿verdad? Pero Dios te ama y eres hermoso, eres hermosa para Dios. Entonces, en esta batalla debemos identificar cuáles son los pensamientos que constantemente vienen a nuestra mente, los que nos permitan ser libres o atrapados por un círculo vicioso de ideas que se pueden convertir en obsesiones. Y aquí con los jóvenes también, acuérdense cuando estuvimos, nuestra mente también tiene que ir madurando, es importante las edades que atravesamos también físicamente. Ahora, miren, a ver, va a ir un poquito más rapidito aquí, pero ya vamos a empezar en la clase y aquí vamos a ir avanzando. Ejemplos de una mente no renovada. Vamos a ver qué es una mente no renovada. Y con ejemplos lo vamos a poder entender un poquito mejor. Como primer ejemplo vamos a ver a Saúl. Saúl, él tenía envidia de David. ¿Se acuerdan de David y de Saúl y de la canción que hizo el pueblo cuando ya una vez salieron a batalla y
Decía el pueblo, David mató a 1000, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Este comentario fue de envidia tremenda para Saúl. Por lo que tenemos que cuidar nuestra mente. No podemos controlar a los demás, pero Dios sí nos ha dado un poder, dice la palabra del Señor, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y que entendamos que no todos son cristianos ni podemos controlar a los demás, pero la batalla está en nuestra mente. Si a alguna persona la tratan mejor que a nosotros, yo me siento amada por Dios y no estar en competencia. Miren, Saúl se empezó a llenar de envidia con David y porque el pueblo amaba más a David que a él. No podemos obligar a la gente que nos ame, pero vivir en paz con lo que tenemos. Saúl llegó a sentir celos de David, celos, envidia, contienda, todas estas cosas no descienden de Dios. Miren, vamos a ver el ejemplo. Entonces, Saúl tenía envidia de David y decía que a él lo amaban más. Su meta era alcanzar fama ante el pueblo. Es que Saúl era muy egocéntrico y primero yo, después yo y a mí que me honren. Incluso cuando fue confrontado con el profeta Samuel y que había pecado, actuó muy diferente a como actuó David cuando con Natán lo enfrentó a David. Ahí, fíjense, por favor, si me acompañan, vayamos a la Biblia, lo vamos a entender aquí mejor. Y es precioso, esto que estamos viendo, por favor, luego lo puedes reafirmar aquí en tu casa. Miren, vamos a 1 de Samuel 15:30, por favor. Es en el Antiguo Testamento, nos vamos a 1 de Samuel 15:30. Miren, aquí vamos a ver cómo fue confrontado por Samuel. Dice, y Saúl dijo, bueno, un poquito antes lo vamos a ver aquí, dice, entonces, en el 28 se lo voy a leer. Entonces Samuel le dijo, hoy el Señor ha arrancado de ti el reino, le dijo estaba hablándole Samuel a Saúl, porque había desobedecido a Dios. Había desobedecido a Dios. Allí en tu casa tú podrás leer desde este capítulo 15, pero miren, aquí vamos a ver desde la desobediencia de Saúl. Dice, entonces Saúl dijo a Samuel, he pecado, y ahí está reconociendo que había pecado cuando Samuel le dijo que desobedeció a Dios. Aquí vemos que él sí vio que había pecado, pero no hubo arrepentimiento. No cambió su manera de pensar, tenía una mente no renovada. Fue confrontado con su pecado y dice, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. Y esto es temer más a los hombres que a Dios. Primero hay que temer a Dios y es el principio de la sabiduría, el temor a Dios. Y miren, vemos aquí, 1 Samuel 15:25, dice, ahora pues, fíjense lo que llega hasta el egocentrismo. Dijo Saúl, pues te ruego que perdones mi pecado. Pero no pidió perdón a Dios, no se veía un corazón arrepentido. Dice, vuelve conmigo para que adore al Señor. Era lo que le interesaba, estar bien delante del pueblo, que todo el pueblo lo viera. Pero Samuel le respondió a Saúl, no volveré contigo, porque has desechado la palabra del Señor y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. ¿Qué tal? Él desechó la palabra de Dios y Dios lo desechó por esto. Dijo en el 27, cuando Samuel se volvió para irse, Saúl asió el borde de su manto y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo,
Ahí se volteó Samuel y le dijo, hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel. Y miren qué palabras tan tremendas. Y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. ¿De quién estaba hablando? Por favor, ayúdenme. De ¿De quién? David. De David, a quien él le tenía celos, envidia. Y miren, y dice aquí en el 29, también la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, porque él no es hombre para que cambie de su propósito. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no, sus propósitos, él lo que dice, así él es soberano. Y fíjense, aquí llegamos al 30 que dice, entonces, y Saúl dijo, he pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos. ¿Qué quería él? Que lo vieran los demás, ni siquiera reconciliarse con Dios, pura pantalla. Dice, pero he pecado, te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que regreses conmigo para que yo adore al Señor, tu Dios. No dijo mi Dios, dijo tu Dios. Entonces, ¿cómo ven? Y volvió Samuel tras Saúl y Saúl adoró al Señor. Pero como vemos aquí es una mente no renovada. Y para andar en la vanidad, y esto es lo que Saúl es un ejemplo, por andar en la vanidad de su mente, Saúl meditaba pensamientos de venganza en contra de David porque no tenía una mente renovada. Por eso es de que dejar los celos, envidia. Ay, es que mi mamá quiere más a este hermano que a mí. Y empiezan los celos, la envidia, la rivalidad, incluso entre los mismos hermanos. Y ya esto se puede pasar a los abuelos, a los amigos. Es que a ti te quieren más. Y ahí empiezan la envidia, los celos. Ay, Satanás está mandando los dados de incendiarios, la murmuración. Hay gente tan así, que quiere meter división entre hermanos, división en familia. Mira, mira ahí cómo tu papá, tu mamá trata mejor al hermano, ¿eh? ¿Ya te fijaste? ¿Qué tal? O sea, son ejemplos, pero que debemos de decir, bueno, eso no, es que esa gente es chismosa, murmuradora y trata de meter división. Hay que tener cuidado, por eso lo de discernir la mente. Eso también en otras cosas. Mira, si no te pones lista, eh, o las comparaciones que a veces padres hacen con los hijos y las mismas comparaciones hacen que los hijos tengan rivalidad. Tu hermano es mejor que tú. Mira nada más las calificaciones que trae, tú cómo estás. A ver si ya dejas de perder el tiempo y te pones a estudiar, ¿verdad? Entonces hay que medir nuestras palabras cuando estemos también educando a nuestros hijos. Y como vemos aquí, ¿cuál es aquí entonces lo que hizo Saúl? Por andar en la vanidad de su mente, meditaba pensamientos de venganza en contra de David, que lo llevaron a tener una obsesión de homicidio en contra de él. ¿Sí se acuerdan? Y no una vez, lo trató de matar muchas veces. Pero aquí está lo importante, David no se dejó contaminar por estas cosas. Él honró al rey Saúl hasta el final. Y miren aquí en el versículo, en el 1 Samuel 18:11, por favor lean todos esos capítulos, todas esas historias. De verdad que son historias y no son cuentos. Digámosle a nuestros hijos que no les demos un cuento, les demos una historia y es verdad, es real, es la Biblia. Aquí dice 1 Samuel 18:11, dice, miren, este es un ejemplo de cuando, como el Señor lo desechó. Vino un espíritu maligno de parte del Señor a atormentar a Saúl. ¿Qué tal? Ahí lo pueden ver. Y en 1 Samuel 18:11 dice, vamos ahí con esto vamos a terminar el día de hoy, pero ya para la clase siguiente, ya como hicimos este breve resumen, pero bien conciso, en la siguiente clase vamos a terminar un poco más. Miren, vamos tantito ahí a 1 Samuel capítulo 18, por favor. Y ahí en el 11 dice, miren, fíjense, en su palabra, en la palabra que ustedes tengan ahí, hay un título
aquí la que yo tengo en la Biblia de las Américas, dice Saúl tiene celos de David. Los celos, las contiendas, las envidias no vienen de Dios. Y aconteció, dice ahí en primera de Samuel 18:6, dice, y aconteció que cuando regresaban de volver David de matar a los filisteos, perdón, esto es cuando David mató al filisteo, al gigante. Miren, y aconteció que cuando regresaba David, o sea, al volver David de matar al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando al encuentro de Saúl con panderos, con cánticos de júbilo y con instrumentos musicales. Y dice, las mujeres cantaban mientras tocaban y decían, Saúl, bueno, así entonada, ¿no? Incluso hay una alabanza muy hermosa del hermano Tony Pérez, del grupo de inspiración. Ahí dice, Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10,000. Entonces Saúl se enfureció, pues este dicho le desagradó y dijo, han atribuido a David, aquí se ven los celos, ven cómo la forma de hablar denota lo que hay adentro de un hombre y él era rey y David lo honraba, pero cómo se ve la forma de que piensa uno y eso habla. Dios no puede ser burlado y como piensa el hombre, de lo que habla la boca está lleno el corazón. Y aquí vemos que que Saúl estaba enfurecido, su mente no transformada. Dice, pues este dicho le desagradó y dijo, han atribuido a David 10,000, pero a mí me han atribuido miles a competencia. ¿Y qué más le falta sino el reino? Y miren lo que dice ahí. Dice, de aquel día, dice, de aquel día en adelante, Saúl miró a David con recelo. Esas son las pasiones, por eso también vemos tanto crimen y en esta época que estamos viviendo el final de los últimos tiempos, una época de violencia terrible. Los celos matan. Aquí lo vemos con Saúl. Esto no es nada nuevo. Aquí dice, Saúl miró a David con recelo y aconteció al día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl, porque ya Dios lo había desechado. Saúl desechó la palabra y Dios lo desechó a él. Y dice aquí, y este deliraba en medio de la casa, mientras David tocaba el arpa con su mano, porque cuando fue atacado por este espíritu, le dijeron, oye, hay un hijo de Isaí que adora al Señor y ¿por qué no lo llamas que venga a adorar a Dios? Y ahí él empezaba a sentir tranquilidad cuando David empezaba a adorar al Señor. David era un adorador. Y aquí vemos y dice, y aconteció que al día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl y deliraba en medio de la casa mientras David tocaba el arpa con su mano como de costumbre. Y Saúl tenía una lanza en la mano. ¡Pum! Se la lanzó y lo quería matar. Desde entonces tuvo que empezar a huir David porque constantemente lo quería matar. Y miren, aquí vemos en 1 Samuel 18:11 dice, y arrojó Saúl, dice aquí, aquí lo están viendo ya en su pantalla, arrojó Saúl la lanza, pues se dijo, clavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl temía a David porque el Señor estaba con él y él se había apartado de Saúl. O sea, Saúl tenía temor de David porque sabía que el Todopoderoso estaba con David. Esto no es un juego, hermanos, de verdad que no es un juego ni es para estar entretenidos, es para que aprendamos, porque podemos aprender en espejo. Lo que aquí se escribió. Entonces, como vemos, más Saúl temía a David porque el Señor estaba con él y se apartó de Saúl. Y Dios se apartó de Saúl. Por tanto, fíjense lo que pasa. Por tanto, Saúl lo alejó de su presencia, nombrándolo comandante de 1,000 hombres y salía y entraba al frente de la tropa. Y aquí vemos cómo se veía la mano de Dios sobre David.
Dice, y David prosperaba en todos sus caminos, pues el Señor estaba con él. Pero David tenía un corazón de adorador. David tenía una comunión preciosa. Él sabía lo que era la comunión con el Espíritu Santo. Y cuando él pecó, él sí se arrepintió. Y le dijo a Natán, he pecado contra Dios. Y se arrepintió, hizo un salmo tremendamente guiado por el Espíritu Santo, el Salmo 51, que en otros momentos ya lo hemos visto. Y hasta aquí llegamos por la hora, hermanas. No pueden perderse los miércoles de doctrina, de verdad apartarlo, dejar toda pereza espiritual y decir, este es el día, el comprometerme con Cristo y venir a seguirlo. Y continuaremos, aquí nos vamos a quedar en esta parte, aquí, y vamos a seguir viendo ejemplos, vamos a seguir, es preciosa la palabra de Dios, deleitarnos en la preciosa palabra de Dios. Creo que ahorita también pues ya podemos seguir estudiando todo esto. Vamos a darle gracias al Señor, gracias por estar aquí conectado y espero y vamos a orar. Y no sin antes, estamos viviendo el final de los últimos tiempos, tiempos difíciles y peligrosos. Vengamos al Señor. Si hay alguna persona que nos está oyendo o que nos va a oír más adelante cuando esto lo van a poder ver, se va a subir a YouTube también gracias a la bondad del Señor Jesús y personas que nos han donado todo esto para que esto siga. Por eso son importantes los diezmos y ofrendas, para aportar al Evangelio. No nada más es ver que yo reciba. Dentro de esto, no desobedezcamos a Dios. El ofrendar, el diezmar es un mandamiento. No es algo que uno diga, no. Y que el Señor ama al dador alegre, sí, pero que es un mandamiento y que si queremos recibir la bendición de Dios, diezmemos, ofrendamos. No, no es un invento de hombre, es de la palabra. Entonces, obedezcamos al Señor. Y bueno, ahorita lo primero es que por esto el Evangelio de Dios tiene que seguir avanzando. Predicamos también ir a evangelizar, llevar Biblias. Necesitamos, hermanos, todos servir al Señor, dejar la comodidad y el confort. Cambio de mente. Si seguimos pensando en lo mismo y que solamente yo voy a recibir, hay que dar. Nuestra fe se tiene que ver con el compromiso. Que tus familiares, que tus amigos vean tu compromiso. Pero si no ven compromiso en ti, ¿cómo los vas a invitar a la iglesia? ¿Cómo los vas a invitar a Jesús? Tiene que haber un compromiso y estamos viviendo el final de los últimos tiempos. La iglesia no ha dejado de predicar. Y los que tenemos el privilegio de contribuir para predicar el evangelio, para llevar lo que de Dios recibimos y que el evangelio corra, somos nosotros. Es un privilegio, es un don. Y le damos gracias a Dios por esto. Y si hay alguna persona que nunca le ha sin que nunca le ha abierto su corazón a Dios, hoy es el día, hoy es el tiempo. Si tú eres esa persona, vamos a abrirle nuestro corazón a Dios y en una pequeña oración de fe, pero con fe. Es pequeña quizá por el tiempo, pero grande por la fe. Si tú eres esa persona, ven y dígale, Padre, Dios Todopoderoso y Eterno, he oído que me amas tanto que enviaste a tu único hijo, que diste a tu único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor, por hoy llamarme por mi nombre. Atiendo tu llamado. Y me postro ante tu presencia, Señor Jesús, reconociéndote como único Hijo de Dios y que nadie va al Padre si no es por ti. Te suplico, Señor Jesús, que me perdones todos mis pecados por la fe que yo tengo en la obra expiatoria tuya. Perdóname, Señor.
Y te ruego, Señor, te ruego, Padre, para que por la fe que tengo en el Señor Jesús me perdones. Y hoy, Señor Jesucristo, te doy las gracias y rindo mi vida a ti. Abro mi corazón a ti, Señor, y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor Jesús, por venir y tomar el trono que te corresponde, el trono de mi corazón. Y gracias, Señor Jesús, por enviar a tu Espíritu Santo a morar a mi corazón, para que de esta manera yo pueda llevar una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Te suplico me perdones y ayúdame a seguir adelante. Por la fe que tengo en ti, te doy las gracias. Y te doy las gracias, Señor, porque hoy has escrito mi nombre en el libro de la vida y ya no vendré más a condenación, mas he pasado de muerte a vida. Muchas gracias, Padre. Gracias, gracias, Señor Jesús. Y ahora vamos a orar todos juntos, hermanos, para pedirle al Señor, haciendo una oración de fe, pidiéndole perdón si hemos sido confrontados con nuestros pensamientos, si hemos sido confrontados con los pecados que hemos estado cometiendo. Es el tiempo de arrepentirnos, volvernos al Señor y caminar. Andad en el Espíritu, no satisfaciendo las obras de la carne. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús venimos hoy todos juntos, Padre, dándote gracias por haber enviado a Jesús a dar su vida por nosotros y que ahora somos hijos tuyos. Padre Santo, como acabamos de ver en tu palabra, nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Perdónanos. Ahí lo que te redarguye el Espíritu Santo, pídele que te perdone por la sangre de Jesús. Señor, por la fe que tenemos en ti, recibimos esa limpieza. Y hoy queremos honrarte, Señor. Honrarte con nuestras vidas. Perdona toda falta de oración. Perdona toda falta de la lectura de la palabra. Perdona no congregarnos. Perdónanos tantos pecados que hemos cometido. Pero hoy venimos a tus brazos con un corazón arrepentido y queremos servirte ahora y por siempre. Que tu Espíritu Santo haga morir nosotros esas obras de la carne, Señor. Todo desánimo, todo lo que no provenga de ti. Por el Espíritu Santo que habita en nosotros, hagamos morir esas obras de la carne que te ofenden. Ira, contienda, celos, murmuraciones, chismes. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús. Los que sean confrontativos con los que nos ha confrontado el Señor, pidamos perdón. Y en esta tarde, Señor, te pedimos que venga tu Espíritu Santo y nos llene. Seamos llenos de tu Espíritu Santo para poder andar en santidad, andando en el Espíritu y no en las obras de la carne, para llegar a conocer y andar y hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador, Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Alabado sea tu santo y bendito nombre. Pues démosle las gracias a nuestro Dios por la preciosa palabra. Es un milagro tener en nuestras manos este tesoro. Es la perla de gran valor. Y apreciemos, leámosla y pidamos al Señor que nos siga dirigiendo en nuestro caminar. Que tengan una bendecida noche y vuélvanse a conectar, por favor, hermanos. Es una invitación. Los lunes por la plataforma de 7 a 9 para intercesión y los miércoles doctrina bíblica. Y de forma presencial en el lugar que el Señor nos ha abierto
los domingos a partir de las 11 de la mañana. Que la paz del Señor Jesús sea con ustedes. Que el Señor Jesús les bendiga y les libre de todo mal y les dé el descanso en esta noche. Bendecida noche. En el nombre de Jesús. Amén.